Muy bien, como sabemos, ya hace 2 o 3 semanas el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Universidades. Superintendencia Nacional de Educación Universitaria se llama, no, perdón, ese es el nombre del que está en la ley, el proyecto de ley universitaria de Mora. ¿Esto cómo es que se llama, ministro? Buenas noches, ministro. Buenas noches. ¿Cómo está? Superintendencia Nacional también, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Y bueno, esto se supone que entraría a formar parte del proyecto de ley universitaria que se está discutiendo, y la idea, por lo que yo leí, era morigerar un poco el tono, digamos, los excesos, entre comillas, que pudiera tener el proyecto de ley universitaria de Daniel Mora, introduciendo esta superintendencia. Es así, ministro, porque en realidad, si uno revisa las funciones de la superintendencia que el Ejecutivo ha planteado, son prácticamente las mismas que las de la ley proyecto de ley universitaria de Mora. O sea que ¿dónde está digamos, la moderación? Mira, Jaime, gracias por la invitación en primer lugar. Gracias por venir. No, al contrario. Mira, yo creo que es importante poner 2 conceptos sobre la mesa, ¿no?, que son los que estuvieron detrás de plantear esta ley desde el Ejecutivo, ¿no?, de la creación de esta superintendencia, ¿no? Uno es que es muy importante retomar el rol rector de la educación superior, ¿no?, por parte del Estado. Es algo que se ha abandonado durante los últimos 30 años, con esta lógica de la autonomía universitaria. Sin embargo, si bien esa autonomía se plantea en la Constitución, al mismo tiempo la misma Constitución dice que el Estado supervisa la calidad de la educación y que la ley fija las condiciones para autorizar el funcionamiento de las universidades. Y si uno mira el cuerpo legal de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, la Ley General de Educación, o sea, en general, según la Constitución y las leyes vigentes, el Poder Ejecutivo define, dirige la política nacional sobre educación. No dice sobre educación básica, sino sobre educación en general. ¿No debería aplicarse sobre todo a las universidades públicas, es decir, aquellas que son del Estado, sí, es decir, que son financiadas por los contribuyentes, ¿no? Porque y no tanto a la universidad privada, ¿no?, que debería tener pues su propia autonomía y su propio funcionamiento? La política nacional se refiere a toda la educación. Es igual que en la educación básica. La educación básica hay una política nacional en donde hay un rol para la educación pública y un rol para la educación privada. Y en el caso de la educación superior universitaria es lo mismo, ¿no? Obviamente los niveles de regulación, de fiscalización y de intervención del sector público tienen que ser completamente distintas en la educación pública que en la educación privada. Y ahí es donde justamente yo creo que hay es importante definir cuáles son las funciones justamente de esta superintendencia que tú estabas mencionando al comienzo, ¿no? Y un interés de nosotros ha sido definir una institucionalidad que va a ser compleja. Este es un mercado que requiere regulación. Eso es otro principio fundamental. Es el rol rector en un mercado que requiere regulación. No es un mercado en el cual los chicos saben si cometieron un error o no, si invirtieron bien o mal 5 o 7 años después. Es un mercado que tiene, déjame completar la idea, hay asimetrías de información, y es un mercado que genera muchas externalidades. Entonces se requiere una institucionalidad regulatoria, una superintendencia, pero que tenga funciones muy claras y muy específicas, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de definir con esta superintendencia. No es una superintendencia que nosotros decimos supervisa la calidad, porque supervisar la calidad puede querer decir muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, aquí yo he estado revisando las funciones y no se diferencian mucho de las que plantea la ley Mora. Por ejemplo, aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento, es decir, la aprobación en buena cuenta, ¿no?, del funcionamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios. Es decir, tienen que aprobar, si una universidad privada quiere crear una facultad o un programa, tiene que pedir permiso a la superintendencia. Sí. Eso es una invasión total en la autonomía de una universidad. Puedo entenderlo yo para una universidad pública, donde está en juego dineros del Estado y dineros del público, pero para una universidad privada... No, eso no es una invasión de la autonomía. Y te digo por lo siguiente: nosotros lo que hemos querido hacer con esta superintendencia es definir 2 funciones básicas. Una es el establecimiento de cuáles son los estándares básicos de calidad que tiene que tener toda carrera en toda una universidad.
¿ya? La universidad que cumple con esos estándares básicos, entonces es una universidad que puede funcionar, porque con eso estamos seguros que ese alumno no está siendo estafado, ¿no? Y que tiene una educación de calidad relativamente buena. No todas van a ser excelentes, va a haber muchas diferencias en las calidades de la educación, pero al establecer un conjunto de parámetros que sean estándares básicos, que toda universidad tiene que cumplir, vamos a estar seguros que ningún joven en el Perú no va a estar estafado, y vamos a asegurarnos que todo joven tenga ese derecho de tener una universidad de buena calidad. Ahora, justamente lo que nosotros queremos en este proceso de licenciamiento y establecimiento de estándares básicos es utilizar indicadores muy objetivos, ¿no? Que nos permitan saber, ¿no? Si es que distintas carreras o distintas facultades en una universidad cumplen con un estándar mínimo que todos tienen que cumplir. Pero queremos trabajar con indicadores que sean relativamente fáciles de medir, indicadores que puedan tener con infraestructura, con calidad de los docentes, con el porcentaje de docentes a tiempo completo de la especialidad. Tiene que ser ese tipo de indicadores. Lo que nosotros no queremos hacer en una superintendencia de este tipo, por ejemplo, es aprobar la malla curricular de una carrera. Nosotros sí podemos, una superintendencia sí puede preguntar que exista una malla curricular. Es un deseo que usted tiene. A la hora que se establece la burocracia va inventando cada vez más regulaciones. La experiencia que tiene el propio Ministerio de Educación es esa en lo que se refiere a la educación superior tecnológica. Simplemente un instituto que quiere crear una carrera o cambiar incluso una malla curricular tiene que pedirle permiso al ministerio, que no responde nunca, que se demora, se demoran 2 años en aprobar una nueva carrera, cuando hay que responder rápidamente a los cambios de la demanda del mercado. Así tú tienes toda la razón. Entonces ya esa es la experiencia que tenemos, va a ser lo mismo acá. No, porque justamente eso que estás describiendo es algo que tenemos que cambiar. Eso es un error. La manera es, regular no es fácil. Este es un mercado que requiere regulación, ¿no? Y nosotros tenemos que asegurarnos que tenemos una regulación eficaz, ¿no? Eficiente y que permita mejorar los estándares de calidad. Y no podemos movernos ni en el extremo de la autorregulación que hemos tenido ahora, que nos genera un caos en las universidades, y tenemos una heterogeneidad extrema en términos de la calidad de las universidades. Tenemos universidades muy buenas, pero universidades muy malas también. Eso es lo que nos ha generado el esquema de autorregulación que tenemos, y tampoco podemos tener un esquema regulatorio, ¿no? En el cual esto puede ser capturado por un poder político, poder burocrático, o que pudiera ser capturado por cualquier tipo de interés. Tenemos que tener un justo medio, una regulación eficaz. Y el ejemplo que tú has mostrado de los institutos tecnológicos, que efectivamente están ahora regidos por el Ministerio de Educación, es una regulación que tenemos que cambiar. ¿No? Justamente estamos construyendo una nueva ley de institutos tecnológicos, porque efectivamente, como está la ley hoy día, ¿no? sobreregula ese mercado, ¿no? Y le pide un conjunto de condiciones que la burocracia del ministerio no puede chequear. Entonces eso efectivamente se tiene que cambiar. Y muchas condiciones y exigencias que son irracionales además. O irracionales o incumplibles o no fiscalizables. Entonces una regulación bien hecha es lo indispensable para tener este mercado. ¿Quién nos garantiza eso, no? Lo garantiza nosotros mismos. Porque los peruanos mismos tenemos que garantizar el construir una buena institucionalidad. Claro, pero ¿no sería mucho más sencillo y al mismo tiempo más eficaz algo que está acá como una de las funciones, es decir, producir la información suficiente para que los usuarios, los padres de familia, los estudiantes sepan que la universidad o la facultad a la que están entrando está produciendo digamos, profesionales que encuentran empleo y a qué sueldo encuentran ese empleo, y que se tenga esa información para que se sepa que en esta universidad es una universidad estafa, porque ninguno de los que salen de ahí encuentra trabajo en aquello que estudiaron. Eso se puede informar y luego, digamos, obligar a un proceso de acreditación. Entonces, con estas dos medidas bastaría. ¿Para qué se necesita estar aprobando y metiéndose en los detalles de cómo funciona o no funciona una universidad? Mira, nosotros a veces estamos concentrándonos en las cosas que requieren una ley, porque es lo que más llama la atención. Pero lo que nosotros tenemos que apuntar, cuando yo digo de que el Estado tiene que asumir su rol rector, es en definir una política nacional para la educación superior universitaria. Y esa política nacional requiere trabajar en un conjunto de frentes, algunos de los cuales requieren ley, otros no requieren ley. Y hay por lo menos 4 frentes en los que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en el frente de sistemas de información, como tú dices, que no lo estamos trabajando bien.
No tenemos justamente esa información, y que ahora ya la estamos trabajando, que le permita saber al joven qué le pasa al egresado de la carrera X en la universidad A o en la universidad B. No solamente cuánto gana un economista, no, sino cuánto gana un economista que se egresado de una universidad respecto de un economista egresado de otra universidad. Y si encontró trabajo como economista, o si trabaja como economista. Taxista. Entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora trabajando con el Ministerio de Trabajo y con IPAE, es de generar un sistema de información agregándole a la hoja de planillas del Ministerio de Trabajo 3 campos, agregándole un campo que nos dice en qué universidad o instituto estudió la persona, en qué carrera y en qué año egresó. Entonces, juntando esa información, efectivamente se puede tirar al mercado, ¿no? Esos datos que tú estás diciendo acerca de cuál es el futuro de la persona que estudia en una universidad. ¿No? Con eso ya tendríamos pues un... Y segundo, información acerca de las características de las universidades, cosa que tampoco tenemos. No hay un libro que nos diga universidad por universidad todas las características de la universidad, no, cosa que sí se encuentra en otros países. Pero eso es solamente un primer pilar de un sistema, de una política nacional. Tenemos que tener un pilar de fomento, tenemos que tener un pilar de acreditación, como tú dices, que es un proceso muy complejo. Nosotros tenemos muy pocas carreras acreditadas, y tenemos que tener un pilar de licenciamiento. Ese pilar de licenciamiento es el que se refiere a la licenciamiento, es decir, de aprobación. Y ya es innecesario o es superfluo si tiene usted los otros 3. No. ¿Para qué lo necesita? Lo necesitas porque tú tienes que darle al joven la seguridad de que la universidad o carrera en la cual está estudiando cumple con los estándares básicos de calidad. ¿Quién puede creerle al Estado? Es decir, digamos, en el Perú ya la gente no cree en la voz que le puede decir el Estado. Digamos, el Estado se puede poner a sobreregular, se puede poner a crear una serie y finalmente crea unos paradigmas de cómo debe ser una universidad o una facultad o un programa que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces mejor es simplemente informar. Eso lo que tú estás diciendo es como si nosotros tuviéramos que claudicar respecto a la necesidad que tenemos de nosotros de asegurarle al joven que no va a ser estafado. Nosotros tenemos que defender como Estado el derecho que tiene un joven, ¿no?, de una educación de buena calidad. Y eso no se puede lograr información acerca de la empleabilidad de los egresados. La información ayuda muchísimo y es un instrumento extremadamente importante. No se logra con la acreditación, pero la acreditación son procesos muy complejos, ¿no?, que muy pocas carreras los tienen en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo existe un sistema universitario y solamente una parte es acreditada. Y solamente una parte es acreditada porque las entidades que acreditan tienen que entrar a analizar todo el proceso de gestión, el proceso pedagógico y el proceso de investigación de las universidades. Entonces la acreditación es como darle 3, 4 o 5 estrellas, es un proceso continuo de mejora de la calidad, y es crítico que las universidades se acrediten, pero no todas las universidades en los países están acreditadas, y no todas las carreras en todos los países están acreditadas. No, muchos no lo están y pueden ser buenas universidades. Pueden ser universidades profesionalizantes que pueden ser muy útiles para resolver la oferta. Información sobre empleabilidad. También necesitas las dos cosas. Necesitas ambas cosas, pero tú necesitas... Esa es la función del Estado. Sí, yo no lo dudo, pero al mismo tiempo tú necesitas tener un mecanismo por el cual le aseguras al joven, ¿no?, que esa institución a la cual está asistiendo cumple con los estándares básicos. Y además hay un elemento... Eso debería en todo caso ser para las inversiones, para las universidades públicas, como le digo. Bueno, tenemos que ir, me están pidiendo una pausa ese tiempo. Tenemos que parar un ratito y regresamos.